Ahí está, Bueno, ahí se está perfecto. grabando. Bueno, acuérdense que la idea, digamos, está este cuadrito, que volvemos que, digamos, según estos autores, eh, digamos, las formas de intervención que tienen un mayor impacto, digamos, en los casos, ¿sí? Son aquellos que, acuérdense, en la sentencia existe una concepción de derechos económicos, sociales y ambientales alto, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense que cuando hablábamos de los derechos, ¿sí? De los derechos y hablábamos de la operatividad o programatividad de los derechos, ¿sí? Esto implica que la Corte o el Tribunal o el Juzgado interprete que los derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Son plenamente operativos, ¿sí? Que no se necesita ningún tipo de reglamentación para que puedan ser exigidos ante los tribunales y ante los distintos organismos del Estado. Entonces, a ver, esperen que Virginia está intentando entrar y parece que no puede y me entra y sale. Ahí está. Y entonces ellos terminan concluyendo en este puntito que las mejores formas de intervención son aquellas en las que los tribunales, digamos, tienen una concepción de los derechos económicos y sociales fuerte, ¿sí? Fuerte en el sentido de directamente aplicables, ¿sí? Y acuérdense que están, digamos, las tres formas, digamos, que era fuerte, moderado y débil, ¿sí? Por el otro lado, acuérdense que, digamos, después de esto, hablaban de los remedios, de los tipos de remedios, o sea, de los tipos de intervenciones, ¿sí? Y ahí hablaban también de intervenciones o de remedios fuertes, moderados y débiles. Los fuertes, ¿sí? Eran aquellos donde, a través de la sentencia, el tribunal, la corte o el juez o jueza detallaba los pormenores, digamos, que la administración tenía que realizar sobre la política pública para resolver el fondo de la cuestión. En cambio, el moderado, acuérdense, tenía que ver con que la Corte les diga o le ponga parámetros, ¿sí? Pero no le diga exactamente qué es lo que tenía que hacer, digamos, para cumplir con esa política pública. Entonces, parámetros y plazos, algo general, ¿sí? Eh, un remedio fuerte sería, por ejemplo, que les diga en el caso de, por ejemplo, en un caso estructural que tenga que ver con cárceles, ¿sí? Que les diga exactamente cuáles son los diámetros que tiene que tener cada cárcel tiene que tener un inodoro, un bidet, 2 metros, una ventana de 5, de 3 por 1, tienen que tener una biblioteca con tantos libros, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, ahí estaremos hablando de un remedio fuerte, ¿sí? Donde el Poder Judicial se estaría arrogando por ahí competencias que podrían en algún sentido no ser directamente del Poder Judicial, ¿no? Y acuérdense que hablábamos de toda esta cuestión de la legitimidad, ¿no? De, por un lado, la legitimidad democrática del Poder Judicial para entender en este tipo de casos, y por el otro lado hablábamos de la capacidad institucional también del Poder Judicial para entender este tipo de casos. Entonces, en principio, esta forma de intervención que utilizan los autores, o que dicen que es la forma en que genera mayor impacto, al mismo tiempo sería una forma que estaría más de acuerdo con estas críticas fuertes, ¿sí? De falta de legitimidad democrática y falta de capacidad institucional, ¿sí? Y bueno, y por último, agregaban ellos, luego de los remedios, un punto que ellos consideraban diferente al remedio, pero al mismo tiempo de gran importancia para este tipo de casos estructurales, que eran los sistemas de monitoreo del cumplimiento de la sentencia. Y aquí también ellos dividen esto en tres tipos de monitoreos, que era el fuerte, el moderado y el débil. Pero acá no en un sentido negativo, sino en un sentido positivo y en un sentido deliberativo, ¿sí? Acuérdense que el monitoreo del cumplimiento de sentencia fuerte era aquel donde la Corte incorporaba mecanismos de deliberación para que dentro del proceso de cumplimiento de la sentencia se vayan logrando soluciones de tipo coordinada y deliberadas, ¿sí? Que permitan ir solucionando el problema de fondo de manera paulatina.
¿sí? El monitoreo del cumplimiento de la sentencia moderado era aquel en que la Corte pedía, por ejemplo, un pedido de informe, pero no iba más allá de un pedido de informe. Y el débil era cuando directamente dictaba la sentencia y, digamos, no seguía con la jurisdicción dentro del caso, ¿sí? Entonces, vamos a la primera pregunta, que tiene que ver con la primera partecita, que son la concepción de los derechos, ¿sí?, que la Corte tiene en este caso concreto. O sea, ¿qué posicionamiento tiene sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales la Corte en este caso? Para mí en este caso es fuerte, porque Es no, no fuerte. tiene, no tiene trabas, digamos, de las Sí. leyes, no necesita hacer nada más que decir, bueno, esto está en la Constitución, en este artículo, vamos a garantizarlo y hacer de esta forma. O sea, no hay una traba, ahí reconocen Perfecto, el todo lo derecho y que está contrario. Sí. garantizado. De hecho, es casi fortísimo, te diría, ¿no? La Sí, sí, concepción de derecho que tiene la Corte acá, digamos, la concepción que tiene la Corte sobre la implementación o la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales. La Corte dice, acá los derechos se aplican y tienen que resolver sobre un montón de derechos, no solamente el derecho ambiental, sino que la Corte dice derecho ambiental, hasta inclusive derecho a acceso a la información pública, derecho a la salud, derecho al agua, derecho a la vivienda digna. O sea, hay un montón de derechos que la Corte dice que en este caso son de aplicación directa, ¿no? Perfecto. Entonces ahí no hay muchas dudas con respecto a ese punto, ¿no? Está clarito. Y bueno, la otra pregunta tendría que ver con el tema del remedio, ¿no? ¿Qué les parece con el tema del remedio? ¿El remedio ha sido un remedio fuerte, moderado o débil? a ver, yo en este como que tuve ya un poco más de Es que, duda. es que es más compleja, sí, esa pregunta es más Es más compleja. compleja, o sea, porque no es tan simple, porque ellos sí les dicen, tienen que hacer esto, esto y esto y esto, por ejemplo, que las que tienen que tener un portal que tenga la información para que la gente pueda Ujú. acceder, o que tienen que hacer cosas en específico, y ponen los plazos y todo para que se cumpla, pero al mismo tiempo como que no les dicen tal cual que, o sea, dicen tienen que tener un plan, o sea, no les dicen tienen que hacerlo de esta forma, sino que les dicen tienen que hacer esto. Entonces yo no sé si sería fuerte o débil, porque es como que les dicen qué tienen que hacer, pero al mismo tiempo sí les dejan un margen, digamos, para que lo haga, para que el Estado lo haga, digamos, de acuerdo al Bueno, plan entonces ya estás respondiendo la entonces pregunta. moderado. Moderado, sí. Porque decirle, claro, Sí. Ya está. De hecho, fíjate, después intenten buscarlo, hay un párrafo ahí en la sentencia donde la Corte dice que de ninguna manera, digamos, el hecho de que la Corte esté pidiendo que la administración tenga en cuenta este plan que diseña al final, implica de alguna manera que está avasallando la discrecionalidad de la administración sobre la cual la decisión final es de la administración, una cosa así, no me lo acuerdo de memoria, pero deja bien en claro, digamos, que si bien la Corte les exige que de alguna manera estructuren un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo que contemple todos esos puntos y de alguna manera les pone plazo. ¿Por qué? Porque la situación es apremiante y la Corte necesita de alguna forma movilizar a la administración que estaba dormida, y dormida no durante 1, 2, 3 años, dormida durante 150 años, ¿no? Una administración que no había hecho absolutamente nada por la cuenca Matanza-Riachuelo, más que contaminarla, ¿no? Entonces, justamente la Corte les dice, bueno, ustedes tengan en cuenta estos parámetros, nosotros vamos a controlar que las políticas públicas que ustedes vayan diseñando a lo largo del proceso de cumplimiento de la sentencia cumplan con estos parámetros, y de alguna forma vamos a ir controlando los plazos. Si bien ustedes van a ver que los plazos que pone la Corte son bastante exiguos, ¿no? Son muy chiquititos. De hecho, los plazos nunca se cumplieron porque los plazos eran como bastante cortitos y era como medio imposible que la administración pueda cumplir con todos esos mandatos, ¿sí? En un plazo tan cortito. Pero bueno, de alguna manera se fue cumpliendo, y en el 2010 de alguna forma la Cumarya, que es la Autoridad de Cuenca Matanza y Riachuelo, que es un organismo que surge a partir de la intervención de la Corte, elabora un plan de saneamiento integral, o el primer plan de saneamiento integral de la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿sí?
Sí, que según lo que dice la página se fue cumpliendo, digamos, onda, ¿Mm? lentamente como son las Sí, cosas, pero se fue sí, cumpliendo. sí, sí. Bueno, es que eso también es otra característica de los casos estructurales, ¿no? Los casos estructurales no se solucionan del día a la mañana. Son tan complejos que se van solucionando de a poquitito, ¿no? Y por ahí la Corte y al mismo tiempo la administración pierde el rumbo, ¿no? Entonces, por eso lo importante que es el tema del monitoreo del cumplimiento de la sentencia, ¿no? Para que la Corte, cuando la administración va perdiendo el rumbo, le diga, bueno, vengan acá de nuevo, estamos perdiendo el rumbo, redireccionemos, vamos por acá, ¿sí? Perfecto. Entonces, estamos de acuerdo ¿están de acuerdo María y Adriana y Martina de que es un remedio moderado o ustedes dirían que es un remedio fuerte? Yo diría que es un remedio moderado por, bueno, los plazos que ha establecido la Corte y por las indicaciones tan vagas que había dado en el caso. Perfecto, bueno, perfecto. Bueno, porque las indicaciones han visto, el plan es general, digamos, las indicaciones son generales, ¿no? No le dice exactamente, puntillosamente que el plan tiene que contar de esto, sino que dice, tiene que contar de esto, el programa tiene que contar de estos puntos, pero lo dice de una manera general. Y dice acceso a la información pública, derecho a la salud, aguas potables, cloacas, etcétera, 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 ¿no? Educación medioambiental, pero no le dice exactamente qué tenía que contener cada uno de esos puntos en la política pública, ¿no? Así que bueno, estamos de acuerdo, es un remedio moderado. Para mí también lo que me parece que, o sea, es moderado y no llega, lo que lo separa fuertemente lo débil, para mí es como el efecto desbloqueador que tiene todo lo que el impacto de la Corte, ¿no? Buenísimo, buenísimo, me encantó, porque justamente hay un efecto desbloqueador importantísimo. Y ahí ya le has dado un puntapié para la última pregunta de los efectos, ¿no? Así que anoten ese efecto, que ese efecto es fundamental en el caso. Y bueno, y pasamos al tema del monitoreo del cumplimiento de la sentencia. La Corte, de manera bastante hábil, si ustedes han visto, decide de alguna manera continuar con la jurisdicción de ella misma sobre el caso, ¿no? Pero ¿cómo lo hace? Por ejemplo, dicen que la gente, digamos, le permiten, digamos, a las personas que puedan, digamos, presentarse ante la Corte de Quilmes, creo que es, ante el juzgado de Quilmes, Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, en los casos en los que tuvieran, digamos, que las personas puedan fijarse que eso se cumpla. O sea, por ejemplo, aquí dice, habilitar la participación ciudadana en el control de cumplimiento del plan de saneamiento del programa fijado en el presente. O sea, como que le permiten a la población, aún la población no interesada, porque eso es importante, en el sentido de que aún la población, por ejemplo, gente que no vive ahí o gente que no es afectada directamente, si ve que eso no se está cumpliendo, pueda presentarse y decir, esto no se está cumpliendo, ante la Corte, ante el Juzgado Federal de Quilmes, a decir, bueno, cúmplanlo. O sea, como está permitiendo que cualquiera pueda asegurarse de que, o sea, pueda, en el caso de que descubra que eso no está cumpliendo, hacer que se Bueno, cumpla. entonces, vos ahí estás mencionando el juzgado de Quilmes. Entonces la Corte, ¿qué es lo que hace? En Ponen como primer lugar, juzgado, o sea, dice, yo no me puedo hacer cargo del cumplimiento de la sentencia porque tengo muchas cosas que hacer. Pongo un juzgado de primera instancia que controle el cumplimiento de la sentencia. Entonces ahí tenemos un punto importante de una especie de sistema de monitoreo del cumplimiento de la sentencia. ¿Qué sí. otra cosa hace la Corte? También, ¿Qué es lo que hace con el defensor del pueblo? Perdón, esa delegación se la manda al juez de Quilmes y el juez de Quilmes está ya en broncas, escuchaba en ese momento. Sí, bueno, pero el juez Armela, digamos, los primeros años hace bien las cosas hasta que se ensucia un poquitito, digamos. también Hasta que hace bien las cosas hasta que decide que todos sus parientes tienen que participar en el plan de saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo. Básicamente eso, pero bueno, eso pasa. Y después y después la Corte decide que separa la ejecución y en dos juzgados diferentes, ¿no? Pero bueno, eso es algo que viene más adelante en el caso. bueno, pone que la Auditoría General de la Nación haga el control específico de asignación de fondos y la ejecución presupuestaria, que es importante porque Bueno, está perfecto. diciendo. Ahí tenés otro punto de control importantísimo, digamos, del monitoreo de la sentencia. Y la Corte, fíjate cómo va, digamos, decide no, digamos, hacer el monitoreo ella sola, sino que va haciendo participar a los distintos actores del
monitoreo el cumplimiento de la sentencia. Ya tenés un juzgado de primera instancia y ya tenés la Auditoría de la Nación, la AGN, que va a controlar, digamos, las erogaciones presupuestarias que implique el plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y falta un punto que tal vez el más importante en esta etapa del monitoreo del cumplimiento de la sentencia. Sí, que intervienen al defensor del pueblo, digamos, dicen que haga la coordinación de la participación y que participarán Perfecto. representantes de la organización no gubernamentales que intervienen en la causa en condiciones de terceros interesados. Porque antiguamente, digamos, en el mismo fallo nombran que las organizaciones no gubernamentales también presentaron, o sea, como que apoyaron digamos, el amparo y dijeron, bueno, eso tenía que hacerse cumplir porque, bueno, es su interés también. Perfecto. Estas 5 organizaciones no gubernamentales ya venían trabajando hace muchos años, digamos, con el defensor del pueblo, como para intentar visibilizar la problemática de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y acuérdense, digamos, ¿cuál es una digamos, de las grandes críticas que hemos visto la clase pasada que se le hacen en general a las cortes cuando inciden en este tipo de casos? Que no monitorean, o sea, como que Anterior, capaz que hablando de cuestiones de la democracia en sí, ¿qué es lo que le falta a las cortes? estén presentes, o sea, que estén como presentes, digamos, en el sentido de, o sea, que las cortes están como muy metidas en el ¿Quién derecho, en la cosa, quién las elige a las cortes? el Estado, o sea, el ¿La Estado o los mismos, digamos, los mismos magistrados en otras cortes, o sea, en otras, ¿cómo elige se el dice? En otras pueblo? instancias. ¿La No, elige el pueblo? No, no la elige el pueblo, ¿no? Son elegidos de forma indirecta, en este caso la Corte Suprema, a través del Senado de la Nación con acuerdo del presidente, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos hablando de una especie de falta de legitimación democrática para que la Corte pueda de alguna incidir en políticas públicas. Porque en principio, ¿quién es el que hace las políticas públicas en nuestro el, Estado? el ¿Cuáles son Estado los Nacional, poderes? ¿Cuáles son los el poderes poder, el poder ejecutivo, el Poder Ejecutivo y cuál otro? el poder legislativo. El Poder Legislativo. Y esos son los 2 poderes que de alguna forma tienen la legitimidad democrática. ¿Por qué? Porque son elegidos directamente por el pueblo. ¿Sí? Entonces, justamente el Poder Judicial, cuando interviene en este tipo de casos, digamos, por una cuestión que tiene que ver con una posible falta de legitimidad democrática, digamos, y esa es una crítica fuerte que parte de la doctrina le hace al Poder Judicial, ¿sí? Debería al menos cuidarse y buscar de alguna manera incorporar ciertas herramientas que le den una mayor democratización al proceso, ¿sí? Entonces, una de las herramientas fundamentales que hace y que inteligentemente incorpora la Corte en este proceso es justamente traer al defensor del pueblo, a las organizaciones no gubernamentales que venían trabajando en el caso como terceros interesados y decirles, ustedes van a formar un organismo que la Corte le dé el nombre de cuerpo colegiado, que van a estar monitoreando al lado de la Corte el cumplimiento de la sentencia, ¿sí? Y este cuerpo colegiado de alguna manera se ha convertido durante gran parte del proceso en el gran motor, digamos, para que avance el proceso, ¿no? O sea, Sí, tanto... justo estaba buscando, porque quería ver también los efectos de la sentencia, y cuando estaba buscando he descubierto que no sé mucho, el defensor del pueblo presentaron para que se siga moviendo, porque se había quedado como un poco estancado, y como que para que presentaron de vuelta para movilizar, digamos, al Estado para que no se quede ahí, que está muy bueno eso. O sea, es interesante porque significa que están cumpliendo, digamos, para lo que la Corte los puso. Bueno, sí, uno de los problemas tiene que ver con justamente que desde el año 2013 el defensor del pueblo de la nación está acéfalo, ¿sí? Entonces, el defensor del pueblo, que era la cabeza de este cuerpo colegiado, al estar acéfalo y en principio al ser este un organismo básicamente unipersonal, ¿sí? La Corte decide de alguna manera correrlo del cuerpo colegiado y exigirle al Congreso de la Nación que nombre rápidamente un defensor del pueblo, ¿no? Hasta el día de hoy
lamentablemente todavía no se nombró una figura tan importante como el defensor del pueblo, ¿no? Entonces, por ahí se ven, digamos, cómo estos casos estructurales tienen altibajos a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo colegiado, que era tal vez el principal motor del caso, ahora, y encima el defensor del pueblo era básicamente el órgano que tenía los recursos del cuerpo colegiado, ¿no? Porque las otras 5 ONGs en general no tienen recursos o tienen muy pocos recursos para encarar, digamos, algo tan complejo como colaborar con la Corte en el monitoreo de cumplimiento de la sentencia, ¿no? Eso es también una crítica bastante fuerte del cuerpo colegiado a la Corte, porque la Corte en ningún momento tampoco, dentro de las cuestiones presupuestarias, estableció que dentro del presupuesto del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza del Riachuelo se deba destinar, digamos, algo para, digamos, el cuerpo colegiado, para que pueda funcionar el cuerpo colegiado, ¿no? Entonces, estas organizaciones de la sociedad gubernamental tienen que estar haciendo básicamente magia para poder cumplir con el mandato de la Corte, ¿no? Bueno, entonces, ahí vemos cómo este monitoreo del cumplimiento de la sentencia, ¿de qué tipo sería? Sería fuerte. Sería fuerte, ¿no? Sería fuerte, Sí. claramente fuerte, ¿no? Porque la Corte crea una especie de microinstitucionalidad, que es la que, digamos, que está conformada por el juez de primera instancia, ¿sí? Bueno, y actualmente por 2 jueces, ¿sí? La Auditoría General de la Nación, que controla todo lo que son las cuestiones presupuestarias, y el cuerpo colegiado. El cuerpo colegiado, y nos estamos olvidando de otro órgano muy importante, que es la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Sí? Que la Sí. Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo es básicamente el órgano responsable de llevar a cabo el plan, ¿sí?, integral de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Esto no quita que las administraciones que están por detrás, ¿sí?, tanto Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Estado de la Nación, no sean los últimos responsables si es que no se lleva a cabo o no se sigue cumpliendo con este plan de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, ¿no? Entonces, ya tenemos clarito entonces. En cuanto a derechos, a concepción de derechos, Es fuerte. es fuerte. El remedio Es moderado. es moderado y el monitoreo de cumplimiento de la sentencia es Es fuerte también. fuerte. Perfecto. Entonces estaríamos, en este caso, enmarcados dentro de lo que estos 2 autores, Rodríguez Garavito y Suárez Franco, considerarían la mejor forma de intervención en casos estructurales, que de alguna manera son las que generarían, por un lado, digamos, contrarrestarían estas críticas de legitimación, de falta de legitimación democrática y falta de legitimación, y falta, perdón, de capacidad institucional, y por el otro lado, estaríamos generando una mayor cantidad de efectos en el caso concreto, ¿sí? Bárbaro. Vamos muy bien. Y entonces ya habríamos respondido hasta la pregunta 5. ¿Sí, Gabriel? ¿Vos querés decir algo? Sí, antes de entrar a la pregunta de las 6, que es de los efectos, ¿no es cierto? 6 de efectos, ¿no es cierto? Sí. Está bueno tratar de, que esto, yo no podía estar en la clase, pero me imagino que se tocó un poco, de esto de cómo, o sea, si nosotros miramos los casos de litigio estructural, uno se puede asentar un poquito en el texto de Roberto Saba de la unidad 1, ¿no es cierto? Donde Roberto trata de decir qué es lo que estamos perdiendo, otra vez volviendo a esto, qué es lo que perdemos cuando tenemos formalismo jurídico, diríamos. Si nosotros tenemos ahí, si ponemos ahí el paradigma, lo que hace Roberto es, pone en tensión el paradigma de los derechos o el nuevo constitucionalismo con el formalista. Y ahí está claro, diríamos, que si vos sos un juez formalista, no podrías dictar sentencias estructurales, ¿no es cierto? Sobre todo por la falta de visión robusta y visión colectiva de los derechos,
los derechos humanos como marco regulatorio o paradigma transversal, y Esto del del diálogo, diálogo. colaboración y complementarización de los poderes. Ujú. Entonces, como esto del, que volvemos a otra cosa que es la preocupación que tenemos en este espacio curricular, es entender que cuando hablamos de formalismo jurídico, muchas veces, no siempre, muchas veces ponemos en riesgo varias cosas, diríamos, ¿no? Y cómo la cultura jurídica argentina es mentira que sea netamente formalista, porque tenés la Corte Suprema que te dicta 12 casos estructurales en menos de 10 años, diríamos, ¿no? Y la Corte Suprema de la provincia, que hasta Andrés puede contarnos un caso estructural que es sobre cárceles también y comisaría, no sé si nos habló en la clase. Entonces vos tenés, diríamos, y el paradigma de los derechos o el constitucionalismo que va proponiendo SAB, esa nueva mezcla, ese maridaje diferente, te da lugar a este tipo de intervenciones. Pensemos que las autoras de este fallo son Lorenzetti, que viene de Derecho Consumidores y Derecho Ambiental, Hayton de Nolasco, que acaba de renunciar a la Corte, que viene de Mecanismo Alternativo de Resolución de Conflictos en ámbito de derecho privado, Argibay, que viene del Derecho Internacional de Derechos Humanos, y Zaffaroni, que viene de la Criminología. 4 disciplinas jurídicas no tradicionales, generalmente dejadas de lado y marginadas en el derecho argentino, diríamos, ¿no? Y son los 4 autores, las 4 autoras intelectuales, porque se le suma Petraki, en el fallo, en estos fallos estructurales, diríamos, ¿no? Entonces, para poner ahí en tensión, diríamos que esta discusión muy teórica, que parecía filosofía, ya es una discusión de jurisprudencia argentina, diríamos, ¿no? La tensión de los paradigmas. Ya es derecho en acción, digamos. Exactamente. Perdón, Esteban, por la... No, está perfecto. Yo tengo una pregunta, no sé si para Andrés o para quien quiera contestarla en realidad. ¿Solo la Corte tiene la facultad de crear cuerpos colegiados para casos estructurales? Solo la Corte no. No. Sí, de hecho, en realidad la pregunta sería ahí, digamos, ¿solo la Corte puede intervenir en casos estructurales? La respuesta sería no. En este caso interviene la Corte por lo que hemos dicho hace rato, de que digamos, el caso llega a la Corte por vía originaria, pero tranquilamente lo podría hacer un juez de primera instancia. ¿Sí? Y un juez de primera instancia podría tomar la misma determinación que está tomando la Corte, crear una especie de microinstitucionalidad para lograr que se cumpla el caso, ¿no? Bien. ¿Claro ahí? Sí, gracias. Igual yo creo que en la tradición jurídica argentina, tiene razón Martina, es como que se espera que la Corte sea la única que haga eso, no está incorporada en los magistrados, y los magistrados que innovan, me acuerdo cuando algunos magistrados empezó a hablar de medidas autosatisfactivas, ¿te acuerdas todo ese proceso? Hace unos años atrás, 15 años atrás, se los ve como personajes del under, o sea, paralelos a la normalidad. Y siempre se ha pensado que el único organismo que podría tomar el tipo de medidas son las Cortes. Y como dice Esteban, no es cierto, pero está bien lo que vos intuís. Así digo, ¿es la Corte la única? No, pero en este sistema, el juez que avanza en medidas novedosas siempre está visto como un tipo que está fuera del sistema. Poco a poco estos jueces han ido imponiendo y se han ido normalizando, sobre todo en ya las hay medidas muchos casos. efectivas. Sí, pero ya hay Se muchos iban casos normalizando, de pero en principio siempre era visto ahí, y siempre se pensaba que la Corte era la única que decía. Entonces, si vos tenés una Corte que decía, todos son temas políticos, yo no me meto, esa línea bajaba para abajo como una orden. Cuando la Corte empieza a desarticular esto, también permite que abajo también puedas pensar de otra manera. Sí, perfecto. Pero bueno, ya hay muchos casos, Martina, de jueces de primera instancia, sobre todo los contenciosos administrativos, por una cuestión de competencia, básicamente, ¿no? Porque la mayoría de estos casos estructurales, como están involucrados, digamos, las agencias estatales, los estados provinciales y la nación, digamos, competencialmente suelen ir a los jueces contenciosos administrativos, ¿no? Entonces, hay muchos, ya, digamos, fallos de jueces de primera instancia contenciosos administrativos, de cámaras contenciosas administrativas,
donde se van tomando este tipo de determinaciones, ¿no? Determinaciones que, digamos, podríamos decir, de monitoreos del cumplimiento de la sentencia de tipo dialógica, ¿no? O dialógicos. En materia de derecho a la salud, por ejemplo, se ha hecho acá en el mismo Tucumán, digamos, en materia de derecho a la salud, los juzgados, sobre todo en materia de derecho a la salud con el tema subsidio de salud, de alguna manera los jueces contenciosos administrativos han sido proclives a, de alguna manera... Ese es el ejemplo del contencioso tema de los amparos de salud. Sí, amparo de salud, sí. Solamente que acá no se han hecho de forma estructural, tal vez, digamos, los contenciosos administrativos no han incidido directamente en la política pública diciéndole, tal vez ustedes tienen que modificar tal política pública, sí lo han hecho de forma incremental, ¿no? Con muchos amparos de salud que de alguna manera, sumados unos a otros, han obligado de alguna manera, en este caso a suicidio de salud, a modificar algunas políticas públicas. Y en Tucumán finalmente la Corte quien resuelve esos amparos para colmo. Básicamente todos esos amparos llegan a la Corte y es la Corte finalmente la que los resuelve en la mayoría de los casos. De hecho, no me acuerdo, había un caso, no me acuerdo qué caso, donde, si mal no recuerdo, Guanes declara la abrogación, una cosa muy rara, ¿sí? La abrogación institucional de ciertas normativas de subsidio a la salud, del subsidio de salud. O sea, declara como una nulidad expansiva de ciertas normativas del subsidio de salud que impedían justamente un derecho que está contemplado en la Constitución provincial, que es la integralidad del derecho a la salud, ¿sí? Porque la Constitución argentina, paradigmáticamente en materia de derecho a la salud, va más allá que la Constitución nacional. Y en ese punto es muy interesante, ¿sí? Porque hay una cosita con esto de los jueces. Ahí está bueno, o sea, la pregunta de Martina en varios sentidos, y uno es que los casos estructurales nacen en Argentina donde causa Viceconte sobre derecho a la salud y vacunas, donde una cámara le dicta una medida que le pide al Estado Nacional que cree una política pública de vacunación, no me acuerdo de qué enfermedad, diríamos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Digamos que lo que dice Andrés, esos son jueces díscolos y juezas díscolas. Y parece ser, y hay que preguntarse, por qué la Corte Suprema dice, en un periodo muy corto voy a dictar muchas sentencias estructurales. Muchas no, son 12 o 13, incluida FAL. No sé si después de FAL hay otra. Hay algunos que pueden leer la sentencia de ley de servicios audiovisuales como otra, pero bueno, seguro hasta FAL. Y la Corte después no dicta más sentencias estructurales. Es muy, o por lo menos en casos muy importantes. O sea, y es un poco raro qué es lo que sucede. Bueno, entonces se estima o se insinúa que la Corte lo que hace es, dice, bueno, yo voy a dictar varios casos, todos los casos estructurales que dicta la Corte son diferentes, con diferentes mecanismos de seguimiento, con diferentes tipos de órdenes más amplias, más restringidas, etc. Y lo que uno podría pensar es que la Corte dice, ante la falta de regulación procesal de este tipo de casos, yo lo voy a regular. Y te dicto Berbisky, Riachuelo, Rosada, Daro 1, Riachuelo 2, por así decirlo, FAL, Río Negro y Publicidad Oficial, etcétera, etcétera. Y dicta toda una serie de remedios estructurales, casos estructurales, que si vos los pones juntos, no todos son iguales. Entonces parece que la Corte lo que hace es crea una regulación jurisprudencial de los casos estructurales. Y a partir de ahí lo que empieza a suceder son que con ese respaldo jurisprudencial, otras cortes provinciales, como el caso de la Corte Suprema sobre casos comisarías, pero también de juzgados inferiores, empiezan a dictar causas estructurales, ¿no? Pero cada vez se está perdiendo más, yo creo que cada vez hay menos causas estructurales. Bueno, pero eso seguramente tiene que ver con la actual conformación de la Corte más que con otro tipo de posicionamiento, al menos esa es mi visión, ¿no? Sí, en líneas generales para una Corte Suprema que tiene tantos casos, tener casos estructurales es realmente un dolor de cabeza. Es costoso políticamente, sí, estamos de acuerdo, pero yo creo que a la Corte, digamos, al menos a la Corte, llamémosle, no sé cómo le podemos decir, la Corte, la llamemos como, digamos, como los presidentes, digamos, la Corte, o los presidentes, la Corte kirchnerista o la Corte Lorenzetti, si querés decir,
si le podemos decir, la corte Lorenzetti, en el sentido de que ha sido presidente casi 12 La años. teoría de Gabriel. Sí, la corte Lorenzetti, digamos, era muy proclive a incidir en políticas públicas. ¿Por qué? Porque la concepción de esa corte tenía que ver con que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como poder del Estado, necesariamente tenía que incidir en las políticas públicas de Estado. Digamos, no era, digamos. Ahora con Rosenkranz y Rosati es muy probable que ellos tengan otra visión sobre ese punto, ¿no? Sobre Lo que pasa es que ahí, como ya estamos en diálogo, pero a mí me parece que ahí, y creo que Gabriel tiene más estudio del tema, la Corte necesita, hay una instancia política particular en la Argentina, que la Corte necesita legitimarse con todos los años del menemismo. Entonces estas acciones que tiene la Corte, estas sentencias especiales que están impulsadas desde la lógica de Ricardo Lorenzetti y toda su teoría, encarnan en un tiempo después. Después no sé si políticamente la Corte necesitaba legitimarse tanto para tomar ciertas causas y que se posicione en la sociedad argentina de una manera de mayor respeto social y qué sé yo. Pero después aparecen las sentencias donde se hacen audiencias. ¿Ok? No, bueno, las audiencias públicas. Las audiencias públicas, que es una variable, es una línea de pensamiento también filosófica política. No me quiero ir tan en lo filosófico, pero es todo un movimiento que se establece de el diálogo, la creación de una verdad a partir de un diálogo democrático, en condiciones democráticas y todo eso, que viene desde Habermas para acá y que influencia el derecho. Pero son espasmos, ese es el problema. No hay una política coherente en las Cortes Nacionales, en la Corte Nacional, en donde se establezca una instancia coherente, y es un espasmo por una coyuntura política a veces, o por una situación política compleja, como ha sido toda la cuestión mediática, en ley de medios, qué sé yo, pero no hay una instancia coherente. No hay sí, bueno, pero eso también pasa por el lado de la conformación actual de la Corte. La Corte, hoy no podemos decir que la Corte es la misma Corte que era con Argibay, Lorenzetti, en líneas generales con lo que dice André, y ya le vamos a aburrir a los estudiantes, así que sí, no sé yo. La Corte de la construcción de legitimidad, digamos que eran 4 jueces con mayoría, entre comillas, mayoría automática, entre comillas, termina en el 2014, digamos, ¿cierto? Claro. Y las audiencias y los casos estructurales, a ver, ¿por qué termina ahí? Porque ahí ya se va Lorenzetti, ¿no es cierto? Zaffaroni. Se va Zaffaroni. Zaffaroni. Entonces la regla de 4, con 4 somos mayoría, que rige desde junio de 2005 hasta no me acuerdo cuánto, 2014, con 4 somos mayoría, dura esa cantidad de años. Después nunca más. Y nosotros tenemos que los casos más importantes estructurales y los casos con audiencia pública duran hasta el 2012. Hay 2 años donde la Corte decide no hacer más eso, digamos, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta de por qué. Y después sigue Lorenzetti como presidente, después de 2014, toma casos más complejos, como el caso de reforma de la justicia, ley de servicios audiovisuales, etcétera, etcétera, y ya decide distanciarse de ese tipo de medidas. Las grandes últimas audiencias han sido los de amicus curiae con los servicios de audiovisuales. Entonces hay que ver cómo la Corte va jugando y va terciando, digamos. Porque sigue siendo Lorenzetti presidente, sigue estando Hayton, y la Corte recién... Después fallece Argibay. Bueno, pero la Corte ahí ya estaba, bueno, por ahí la Corte ya estaba viendo que había un cambio de gobierno, que se venía un cambio de gobierno, que al mismo tiempo ese gobierno iba a nombrar 2 jueces más, digamos, había muchas... Hay unas variables de situación, pero hay una situación de legitimación, conducción de legitimación. Sí, eso está claro. Cambio, hay muchos factores, pero se va la cambiando. Corte de Lorenzetti lo primero que busca es legitimación democrática de la Corte, ¿no? Y por eso decide, digamos, con los otros jueces, que para mí, digamos, tenían el mismo pensamiento que él, con estos jueces que menciona Gabriel, digamos,
incidir en estos casos que son políticas de Estado, básicamente, ¿no? Y bueno, y lo que voy a decir de las audiencias públicas son una de las herramientas más importantes para, de alguna manera, legitimar estas decisiones de casos estructurales, ¿no? Porque se da una participación de todos los actores, ¿sí? Dentro del proceso, ¿sí? Así que bueno. Bueno, y lo de los efectos les va a quedar ya directamente para que lo vean ustedes. La idea es que yo creo que con el video e investigando un poquitito más, van a poder de alguna manera sacar por lo menos 5 o 6 efectos que se generaron a través de la intervención de la Corte, ¿no? De hecho, si ustedes se fijan ya de alguna manera quiénes son las organizaciones que hicieron este documental La Vuelta al Río, ya podrían estar sacando uno de los efectos del caso, ¿no? Así que, o quieren ver el video y quieren que hablemos un poquito del efecto Olivia, María y Adriana. Y A mí, si tenemos tiempo, yo sí, estoy bien con ver el video y hablar un rato más. los demás y las demases. Olivia siempre quiere más. Sí, yo igual tengo tiempo. ¿Tienen tiempo? Bueno, entonces, veamos el abstract, el trailer del video y tiremos un par de ideitas con la pregunta 6. Si alguien se tiene que retirar, no hay ningún problema, ¿no? Ay. La Vuelta al Río, trailer. Los últimos 50 años de historia del Riachuelo son momentos muy especiales, porque sin duda está ligado a la construcción de un discurso, lo que está bien y lo que está mal en la sociedad. Así que el Riachuelo era lo de menos, al lado de todo lo que pasaba. Eso ha tenido en relación con la región metropolitana una relación muy complicada en donde la cuenca Matanza-Riachuelo ocupa en ese imaginario social un lugar absolutamente casi de donde se dejan los desechos. Toda la mayoría de la gente que vivimos acá siempre tenemos cuidado con eso, porque sabemos que es contaminado el río, así que con el agua nadie se acerca. Sentí la baranda como, ¿cómo te puedo decir? A azufre, así, ¿viste? Ese olor feo. 30 y pico de años viviendo acá, terminás con la voz como la tengo yo, quebrada. Cuando mi hija me dice, mira, tiene 15 de plomo en sangre, ahí descubrí la contaminación. Aunque hacía por ahí poco tiempo que uno había llegado al centro de salud, nos pasaba como una cosa de mucho cansancio, que por ahí no tenía un correlato con la actividad que uno había tenido. Entonces empezamos a asociar tóxico con enfermedad. Era un tema que nadie quería asumir, ningún estamento de gobierno, pero ni oficialistas ni opositores. No encontrábamos con quién traccionar este tema. Se dificultaba mucho cualquier actividad conjunta, entonces ese trabajo llevó tiempo y se logró establecer a partir de la unificación que tuvimos junto con el Defensor del Pueblo de la Nación en un espacio de trabajo conjunto. No era una sola cabeza pensando, eran muchas instituciones pensando,
compartiendo la información. No podíamos cambiar la realidad del vecino, la realidad del ambiente, la realidad del riachuelo, no la cambiábamos. Con el fallo de la Corte empezó a cambiar. ¿Qué pienso del fallo Mendoza? La Corte es una maravilla, porque dio lugar a que la gente de la cuenca Matanza-Riachuelo tuviese de dónde agarrarse. Cada vez que vemos un metro de camino de sirga que se hace, cada vez que vemos los equipos recolectando residuos, cada vez que vemos una relocalización y gente que sale de lugares muy malos y se va a lugares mejores, lo que estamos viendo es el fallo Mendoza en acción. El principal compromiso que tenemos que tener es sostenerlo, porque no hay manera de que este caso pueda dar un paso adelante si no es con el paso permanente de las acciones. Es positivo el fallo, pero supone de que si cada cosa, cada problema ambiental urbano que hay que solucionar solo va a ser por vía de la judicialización, algo anda mal en la Argentina. Evidentemente la solución es compleja, donde hay una cantidad de problemas que no son estrictamente ambientales, sino que hay cuestiones sociales y de infraestructura. Tanta la magnitud de lo que se tiene que hacer que lo que se pierde de vista es el objetivo fundamental, que es la gente, y a la gente hay que cambiarle la vida hoy, no dentro de 4 generaciones. Bueno, yo en el tráiler nada más del caso, digamos del documental, ya saqué 1, 2, 3, como 5 efectos. Olivia, ¿has podido detectar algún efecto? Bueno, por ejemplo, las ONGs, o sea, digamos, uno ve la fundación, creo que es Ambiente. Espera, que no he parado eso. Ahora sí. Okay. Por ejemplo, que exista este documental, digamos, es como que uno puede decir, está el efecto, por ejemplo, de la formación de coaliciones activistas para incidir el tema de la sentencia, que uno puede ver aquí mismo. Perfecto. Que están ahí todo, ahí se dice Fundación de Recursos Naturales, Fundación Ambiental de Recursos Ciudad, Naturales. Fundación Ciudad, etcétera, etcétera, todas estas fundaciones, que entonces sería un efecto material indirecto del caso de la cuenca Matanza-Riachuelo, o sea, de la intervención de la Corte en el caso. Perfecto, la formación de coaliciones que tienen de alguna manera sus programas propios, paralelos, ¿sí? al caso en sí, ¿no? Paralelo al fallo en sí. Así que está perfecto, muy bien detectado ahí. Bueno, después, el material directo, que es el diseño, digamos, de la forma pública ordenada por la sentencia, que uno puede decir cuando decían lo de la gente recolectando residuos, reubicando personas, o sea, todo esto es eso, digamos. Después, los simbólicos directos que dice definición y percepción del problema como violación de derechos, es como que después de la sentencia, no solamente la gente de ahí puede darse cuenta de que esto es una violación a mis derechos, sino que todo el mundo puede decir, bueno, esto es una violación de derechos humanos. Y sale, digamos, en el mismo tráiler que dice el mayor problema ambiental de Argentina, todo ese tipo de cosas, está reconociendo eso como un problema de derechos humanos. Y ese señor que dice que digamos, el caso dio lugar a que la gente tuviera de dónde agarrarse, ¿no? De dónde agarrarse para, de alguna forma, reclamar por sus derechos, ¿no? Entonces ahí ves algo simbólico muy fuerte, ¿no? Sí, y también un poco que lo da a conocer, porque la señora Mendoza, digamos, estaba hablando de que ellos fueron ahí y se empezaron a dar cuenta, digamos, del problema, y a raíz de eso presentaron el amparo, pero eso dice transformación de la opinión pública sobre la urgencia y gravedad del problema, como que salió de esa burbuja de la gente que solamente iba ahí a trabajar capaz, o a trabajar en el centro de salud o donde sea, y se daba cuenta de eso, o la gente que vivía ahí. En cambio ahora, todos nosotros que no vivimos ahí, que vivimos muy lejos, podemos reconocer que eso es un tema de derecho humano urgente. Lo podríamos llamar entonces eso efecto visibilizador, por ejemplo. Claro. Efecto visibilizador, que sería como una especie de efecto, ¿dónde lo colocaríamos a eso? En simbólicos indirectos. Simbólicos indirectos, perfecto.
Porque es como que trasciende, digamos, a la gente a la que afecta, trasciende, digamos, a solamente... Porque, por ejemplo, si yo tengo un problema y tengo que ir a denunciar a alguien, si es un problema que no tiene incidencia, es como que, bueno, solamente me importa a mí, a la otra persona. En cambio, esto es una cuestión de que son millones de personas que están viviendo en una situación horrible, digamos, que están sufriendo un montón de violaciones de derechos humanos, y ahora, a raíz de esto, todos nosotros podemos enterarnos y sabernos, porque no es que yo me he enterado de que esto pasaba por eso, sino que es una cosa que sabe, uno sabe que cómo es la situación en el río Matanza, en la cuenca Matanza-Riachuelo. Bárbara. Bueno, ya está el práctico hecho, básicamente. Sí. Excelente, Olivia, excelente. La Gracias. verdad que da gusto que estén en los trabajos prácticos. A ver, otra vez, si yo soy un juez, una jueza, un relator, una relatora, y depende de dónde yo me paro, voy a buscar los efectos de mi sentencia, ¿no es cierto? Si yo soy un juez formalista, voy a mirar solamente efectos jurídicos que estén relacionados para las partes. Si yo soy un socio jurídico limitado, diríamos como todos los que hablaban de, que lo citan, Les Rodríguez citan en su artículo las tesis realistas, diríamos, que es otro concepto diferente al que hemos visto en clase, tenés los directos y los materiales, diríamos. Un socio jurídico, una socia jurídica que va mucho más allá, tiene una visión hasta un poco más flexible, puede llegar a buscar otro tipo de efectos. Digamos, ¿no? Otra vez, ¿cómo volvemos? Y esto volvemos a cómo hemos empezado el espacio curricular. Estos paradigmas del derecho parecen clases de filosofía, esta discusión, pero son performativos. Performan, nos dan roles, nos dicen qué hacer, qué mirar, dónde mirar. Entonces, un operador o una operadora del derecho que trabaja en el Poder Judicial, si es formalista, seguramente se va a quedar con la primera tanda de... Sí, con los efectos materiales directos. Y chao, se acabó. Y chao. En cambio, alguien que vaya mirando el derecho como desde otra perspectiva va a ir mirando otros efectos. Diríamos. Por ejemplo, un juez como Lorenzetti, que no necesariamente es un crítico del derecho, va a pensar que las sentencias de las cortes tienen un valor pedagógico. Eso no está en ningún código, no está en ninguna constitución, ningún tratado internacional. Es una teoría constitucional del derecho propuesta por Bickel, que es un constitucionalista americano. Y Lorenzetti es el que la baja esa teoría constitucional diciendo no podemos seguir pensando en las partes del caso. Nosotros tenemos que pensar que tenemos que hablar de otra forma, con otra forma y con una visión pedagógica valorativa, ¿cierto? Entonces se va construyendo y ahí estaríamos dentro de los efectos simbólicos, ¿no? Exactamente. Entonces, y además si uno se queda en las partes, en el sentido de que normalmente uno ve las partes como intereses opuestos, en el sentido de que es como una parte tiene un interés y otra parte tiene otra, cuando aquí el interés tendría que ser el mismo, proteger a la gente, no hay dos intereses. O sea, hay intereses opuestos, exactamente. Claro, exactamente, no tendría que haber, digamos. Bueno, eso lo podríamos ver, eso lo podríamos incorporar como otra característica de los casos estructurales. Exactamente. Sí. Y ahí, perdón, y ahí hay una cuestión que nosotros, y volvemos al texto de Saba. El texto de Saba nos dice, claro, pensar los efectos colectivos sería más fácil para una jueza anglosajona, porque el sistema de precedente te baja una línea fuerte, diríamos. En cambio, en Argentina no. ¿No es cierto? El sistema de precedente se supone que no funciona. Cuando hablamos del precedente como que las decisiones anteriores atan a los jueces y a las juezas para decisiones futuras. Entonces también ahí está esta discusión. Entonces, miren qué polenta es la posición que toma esta Corte en su momento sobre el impacto colectivo, porque rompe con la no regla del precedente argentino, ¿no es cierto? Porque le busca la vuelta, rompe con una estructura muy fuerte, que era que supone que los jueces, las sentencias de los jueces no son fuente directa de derecho y por lo tanto no atan a los judiciales. Entonces, ¿cómo reconfiguran todo este sistema? ¿Cómo salen de ese modelo continental, ¿no? Cómo se escapan de ese modelo continental hacia no se sabe qué. Hacia no se sabe qué, sí. Pero se escapan, lo importante es que se escapan del modelo continental. Lau, ¿vos querías decir algo recién?
Hola chicos, hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Hay un libro que ha escrito Lorenzetti que se llama El arte de hacer justicia, los casos más difíciles que él tuvo, y acá cuenta un poquito de este caso Mendoza, y ahí me acuño con lo que dice Gabriel, un poco lo que hace Lorenzetti también acá con esa visión performativa. En ese libro él cuenta cómo empieza a conocer al caso Mendoza, por medio de unas maestras, por medio de unos alumnos, que estas maestras que estaban en una escuela cerca del Riachuelo, qué es lo que le estaba pasando a sus alumnos de 6º grado, que después se transforman, no sé si lo han sentido, lo han leído en la parte de investigación, pero sí les voy a subir al campus escaneado, más que nada porque lo que hace Lorenzetti en este libro pone un contexto al caso Mendoza. Sobre todo, le da un contexto. Sobre todo porque él empieza a conocer este caso por alumnos de 6º grado que lo van a visitar al tribunal, que le van a contar qué es lo que está pasando, cómo empieza la causa Mendoza, y además los llama los guardianes del Riachuelo, a los alumnos, que hasta el día de hoy existen. Están todavía los guardianes, como para que si les suma leerlo, no son muchas páginas, deben ser 10 páginas, no es mucho más, como para que les sume, para saber por qué también cuando la Corte decide fallar este tipo de casos, cómo hace Lorenzetti para convencerlos también a los otros que intervengan en este tipo de cosas. Él lo cuenta en primera persona. Si le suma, bienvenido sea. Es el aporte único que puedo hacer. Perfecto. Así de paso lo vemos nosotros también. Sí, voy a subirlo escaneado. Mañana lo voy a tener en mis manos ese libro, que lo tiene una colega, y le subo por el campus. Perfecto. Bueno, no sé si queda mucho más, yo creo que ya hemos trabajado el trabajo práctico en su totalidad. Sí, porque Así el último que, bueno, punto habla de todo esto que ya hablamos, de que Garavito y Franco dicen cuál es la forma más fuerte de hacer una sentencia fuerte. y de una sentencia estructural. Estructural, cuál es la que garantizaría un mayor impacto, y bueno, ya hemos llegado a la conclusión de que el fallo digamos, de la intervención de la Corte justamente cumpliría también esos parámetros, ¿no? Así que, bueno, entonces ya saben, hasta el domingo a las 23:59, cualquier otra duda, avisan, nos escriben por el campus. ¿Sí? Por el mail. Por el campus o mail, no, mejor el campus. Mejor el campus. Sí, bueno. sí, mejor el campus. Por el campus. Nos llega el mail también. No, yo pensaba el mail de Derecho, Estado y Sociedad, pensaba que decías vos, y ahí no, ahí vos, porque vos sos la única aplicada que lo lee, entonces. No. Martina, ya se le corrigió también a ese chico que mandó el TP. No sé si estás vos en el grupo para avisarle. Dale, aviso. Genial. Perfecto. Bueno, ya, esperen, pongo stop acá.